El objetivo de las religiones payas ha sido el de nunca encontrar a Dios, separados en tres pilares fundamentales: Dios Hacedor, Dios Ve o el segundo, y Ra, cada uno con una función en la totalidad. Para el Vere, la tarea es servir a las tres fuerzas fundamentales del orden para que, con ello, no caigamos en la servidumbre de las religiones payas. Si sirves a este orden cósmico, serás menos manipulable y por lo tanto libre. Las religiones payas han logrado, a través de la mentira y el engaño, separar a Dios en conceptos alejados de la verdad, como ilimitado, Padre, armonioso, vitalidad y normas. Quien cree en la verdad traída por Alexandre Eleazar se aleja de este dogma de creencias, ya que ninguno de estos conceptos representa la verdadera naturaleza de Dios. La elección de una idea u otra no es trivial. Cada una genera diferentes formas de acercamiento a la vida. Como veremos, esto ha sido utilizado por quienes ejercen influencia sobre las religiones de origen payo, promoviendo aquellas interpretaciones de Dios que no ponen en riesgo su constante dominio y explotación de la humanidad. Comencemos desde el principio, el acto de la creación. Por tanto, hablaré de las religiones creadas por los Veres. Se dice que, en el comienzo, solo existía el único, el absoluto. Y esto es confirmado en la Bibele, no en la parte de la creación del universo, sino más bien en la del hombre, y dice lo siguiente. Capítulo: La creación del ser humano, versículo 238. La última creación de esa época de la vida fue la nueva separación del macho formando cuerpo con la hembra y el nacimiento de dos animales, uno macho y el otro hembra. Esta división no se dio por completo, no fue así en el macho. Antes de que la separación fuera completa, el macho, con su gran inteligencia y voluntad, formó un huevo de donde nacieron los humanos, macho y hembra por separado. Este nacimiento fue así debido a la incesante sensación que tenía el macho de buscar la parte que perdió, pero que aún mantenía un poco dentro de sí. Sus ahora nuevos ojos, que antes eran parte de la entidad femenina, no podían verla, pero sí sentirla dentro de sí. El humano nació gracias a la voluntad de este macho, que aún contenía en su interior su parte femenina, antes de que ésta desapareciera por completo, ya que la entidad macho se volvía perfecto y perdía su parte hembra. Nació el humano de la infinita inteligencia, voluntad y amor del macho, y no de un acto de separación o guerra entre ambos sexos para de esta manera crear la vida. Entonces el absoluto, que era macho, se recreó en sí mismo para formar de la parte femenina a la mujer y de la parte masculina al hombre. Sin embargo, estos mantenían las características mixtas de su creador. Pensar que una fuerza única siempre será una extensión de sí misma es un gran error. Para que algo cambie o se transforme, no debe enfrentarse a una oposición o fricción. Es un acto de inteligencia y amor que pasa por un proceso de pensamiento. No existe, por lo tanto, lo absoluto en términos generales. Siempre existió la parte femenina, y, así es como funciona la naturaleza en sus leyes físicas, existe por lo tanto lo relativo o mixto. Y siempre, en la búsqueda del macho por su contraparte femenina, el hombre hará todo lo posible para estar en armonía con la hembra y proveer lo que le falta para unirse a ella. Entonces, ¿cómo funciona esto en la naturaleza con Ra, a quien suelo llamar el demiurgo? Nosotros somos una réplica de la creación, y esta se repite constantemente. Ra viene a ser la parte masculina, y el agua la parte femenina. Ra es luz, masculino, y el agua, la materia, femenina. Y lo deja claro la Bibele, capítulo, la creación del ser humano, versículo 6. Un rayo de sol, que actúa en forma de pene masculino, sobre el agua depositada en una charca que se asemeja a la vagina de una mujer. Esta acción de la naturaleza daría la primera forma de vida vegetal en forma de hongos.
Para que Ra se pudiera reproducir con el agua, tuvo que ser un ente separado de un ente mixto. Necesariamente separarse a medias de su parte femenina, tal como lo hizo este ser mixto antes de ser considerado humano. Por lo tanto, existió un Big Bang, pero no como un acto de separación y fricción, sino como un acto de amor, inteligencia y voluntad del mismo, por así llamarlo absoluto. En el principio, Ra no era creación, lo era el absoluto, ya que estaba unido a su parte femenina. En el diálogo Timeo, Platón introduce al demiurgo, al cual yo le llamo Ra, como una figura benevolente y creadora. En esta obra, el demiurgo es una deidad que organiza el caos primordial en un cosmos ordenado y armónico. El demiurgo no crea la materia de la nada, sino que da forma a un mundo ya existente utilizando un modelo perfecto e ideal que reside en el mundo de las ideas. Esto no es así, más bien el demiurgo, o Ra, es el que contiene el pensamiento o idea. El mundo de las ideas es Sofía, pero en realidad es la materia. Por lo tanto, no hay idea en Sofía sola la materia, aunque claro, son mixtos también. Ra es hijo del absoluto en todo caso, por lo tanto, en el principio todo era perfecto, claro, antes de la creación de Ra. El amor que sentía el absoluto con su unión femenina era indescriptible, pero, como le sucedió a este ente humano, y como dice la Biblia, somos semejanza de Dios. La parte hembra de la mujer fue desapareciendo del absoluto, formando un absoluto incompleto, y éste, en el intento de buscar su parte femenina, llevado por un acto de amor e inteligencia, empezó a moldear el universo, o sea, la parte femenina, para así experimentar el amor al unirse con la mujer, y no por un acto de guerra, destrucción y sometimiento, sino en la búsqueda de lograr esa armonía que el absoluto tenía antes de la creación. El absoluto, al eliminar en su perfección su parte femenina, se estaba autodestruyendo, y era algo que no podía permitir, así que generó la creación. El absoluto, como pertenece al mundo de las ideas, necesitaba del lado femenino para crear esas ideas y pensamientos. Al quedarse sin esa parte en su perfección, dejaría de producir ideas y pensamientos, y sería la nada. Así que el absoluto hizo el gran sacrificio de separarse. En todo caso, el acto de la desaparición de la parte femenina llevó al impulso del absoluto a crear la materia. El absoluto no consiguió una desaparición perfecta y siempre mantuvo en sí la una parte femenina antes que desaparezca. Esta entidad mixta creó en el absoluto la dualidad en su pensamiento, los buenos y malos pensamientos. Sin embargo, aún así, el absoluto, con la parte femenina que le quedó, creó el universo y nuestra realidad, creando a Ra por separado, siendo la parte espiritual macho, y la materia, representada por lo femenino. Ra siempre busca la unión con la materia, por ser macho. Sin embargo, esta creación fue mixta, ya que el absoluto era mixto. Ra tenía lo femenino, así como lo femenino, y la materia lo masculino, así como lo femenino. Así son nuestros cuerpos, que tienen las partes mixtas de nuestro Creador, que es macho y hembra. Como ven, la formación de lo femenino no nace de la lucha o la separación, sino de un acto de amor del absoluto en la búsqueda de no perder su amor. Esta historia que les cuento ahora podemos verla reflejada en el relato de Lilith y Eva. Una versión diferente de los sucesos del jardín del Edén. Está claro que esta historia mal traducida de los hechos de los padres de los Veres se mezcló con la creación del universo y salió esta fábula. Los gnósticos llegaron a guardar algo de este conocimiento, pero también mal formado. Paso a relatarles a continuación. En el inicio de los tiempos, cuando la humanidad aún no había tomado forma, existía un mundo de pureza y simplicidad, el jardín del Edén. Adán, el primer hombre, vivía en una existencia de plenitud, rodeado de la belleza inmutable de la creación divina. Sin embargo, la soledad era su compañera constante, y Dios decidió darle una compañera para compartir su vida.
Así fue como nació Lilith, creada del mismo barro que Adán, con la misma esencia y el mismo deseo de libertad. Desde el principio, Lilith y Adán eran iguales, pero esa igualdad pronto se convirtió en un terreno para el conflicto. Lilith, de espíritu indomable y voluntad fuerte, no estaba dispuesta a aceptar una subordinación implícita. A diferencia de Adán, ella no podía someterse a la idea de un rol subordinado. No importaba cuánto se enmascaraba su posición como igual. Es decir, para que entiendan, los payos con esta historia buscan el control de la mujer enfrentándose contra el hombre. Al contrario, la entidad hombre, al ver que ella desaparecía, lo absoluto, decidió usar todo su pensamiento para no dejarla morir. Sigue el relato de Lilith. Esta tensión interna la llevó a cuestionar el orden establecido y, finalmente, decidió abandonar el jardín del Edén. Su partida dejó a Adán en la soledad, pero su ausencia también creó el espacio para la llegada de Eva, la segunda mujer, creada de una costilla de Adán. Eva llegó para ser una compañera más pasiva, con una relación que se definía por el complemento y la asistencia, no por la igualdad. Esta historia nos recuerda cómo el macho creó al hombre y a la mujer por su propia voluntad en su afán de no dejarle desaparecer. Eva vivió en el Edén con Adán, disfrutando de un ambiente idílico, pero el perfecto equilibrio del jardín estaba a punto de ser quebrantado. Mientras tanto, Lilith, en su propio exilio, se convirtió en una figura de leyenda. Su rechazo al sometimiento y su búsqueda de autonomía la convirtieron en un símbolo de desafío y poder, pero también en un objeto de temor y desconfianza. Y como ven, está listo el terreno para la manipulación de la creación. Como ven, esta es la parte hembra que desapareció del hombre. Es la parte femenina de lo absoluto que se desvaneció de su parte masculina, quizás siendo la entidad llamada Locamuts. El absoluto ahora mismo se transformó, se convirtió en espíritu y materia mixta, de la cual, hasta donde entiendo, no podemos regresar. La desaparición femenina del absoluto deviene los problemas por los que pasa la humanidad, y tiene que manejar esta dualidad de la creación. Vamos entendiendo que el mito de la creación se formó así, y no es casualidad que sea de esta manera, ya que sucedió tal cual. Pero claro, hoy en día lo malforman creando un conflicto entre hombres y mujeres cuando venimos del mismo padre de conformación mixta. No existe una parte pasiva ni activa. Si venimos del mismo origen mixto, ambos tenemos las mismas facultades e igualdad dentro de nuestros roles. Por eso hay mujeres presidentes y reinas que asumen cargos de dirigencia con gran valor, incluso mejor que muchos hombres en la toma de decisiones. Esto de que hayamos sido creados a su imagen y semejanza quiere decir que nosotros también somos el mismo absoluto, solo que separados de nuestra parte femenina absoluta, ya que esta parte femenina se redujo y como nada se destruye y solo se transforma cambio a Locamuts. No podemos moldear algo que ya somos de por sí mismos. La trampa de la creación de las religiones de los payos es decir, que estamos totalmente separados de la madre, del ente femenino, para mantener el conflicto. Por eso empoderan hoy a la figura de Lilith, cuando en realidad es el ente femenino que fue salvado por el absoluto masculino. La ciencia de hoy en día no existiría si no respetara este principio mágico del masculino y femenino mixto. Así como el tornillo es a la tuerca, el universo funciona así en todas partes. En su infinito amor, el absoluto creó a Ra y la materia mixta para que con ella fuese un reflejo de lo que fue el absoluto en su entero y perfecto amor a lo femenino. Es verdad que hay una separación entre la moralidad y la capacidad creativa. Esto se debe justamente a nuestra formación a la hora de ser creado el universo como una entidad mixta. Si hay luz siendo Ra, o sea masculino, también hay sombras, siendo lo femenino que representa los agujeros negros.
No hay conflicto entre ambos sexos, solo manifestaciones de su dualidad mixta. No se le puede pedir al dios Ra orden, ya que no es su función. Al ser una entidad mixta, ha heredado también los malos pensamientos, porque su parte femenina no es completa, ya que ésta se redujo al absoluto. Por eso existe la entropía, la desarmonía, la fealdad, la crueldad, la ignorancia, la torpeza, el sufrimiento y la desgracia. Todos sabemos que existe un Dios todopoderoso que controla a Ra. Este es un humano que logró la perfección, y donde Él gobierna no existe la desarmonía, pues aquí en este globo solo estamos a merced de Ra. Por esa razón tenemos tantos problemas de diversos tipos. Ahora que entendemos las cualidades mixtas de Ra y de dónde viene su maldad, puede ser llamado demiurgo, pero él no creó la materia. Fue el absoluto que al ver perder su parte femenina y en ese sacrificio, el absoluto con la parte femenina que aún le quedaba, formó la realidad siendo un acto de sacrificio basado en el amor. Para que el absoluto volviera a existir en perfecto equilibrio, la materia femenina tendría que volver a juntarse con el absoluto, es decir, Locamuts volver a ser uno con el absoluto, y así todos volver a experimentar la unión con el absoluto. Pero este proceso es irreversible, según mi entender. A través de un análisis riguroso, se revela que Ra no busca el orden. Su influencia se extiende más allá de las entidades de luz que obedecen su mandato. También las entidades oscuras, aquellas encargadas de la degradación, la putrefacción y el sufrimiento en todos los niveles, se someten directamente a su autoridad. Estas fuerzas oscuras cumplen con la voluntad divina y son igualmente valoradas por Él, al igual que las fuerzas de la luz, sobre las cuales profundizaremos posteriormente. Pero como ya dije, es echarle toda la culpa a Ra. La degradación y la putrefacción son cuestiones de Locamuts, es decir, de la madre, del lado femenino, que se encarga de renovar el ciclo. ¿O acaso para dar vida, la mujer no tiene que pasar por un proceso de degradación todos los meses? Es un equilibrio entre las dos entidades mixtas. En las religiones de los payos ven a Dios como benevolente, pero a su vez castigador. Pues les cuento que a Ra esto no le interesa. Él solo se dedica a crear dentro de su entidad mixta, donde ya sabemos que contiene los buenos y malos pensamientos, dedicándose a la creación y dar vida. Los adoradores religiosos ven a Dios como una entidad que les pone pruebas ante sus males y a su vez que es pura bondad, ya que nos ayuda. Esto engendra un ser humano que no combate por nada, ya que cree que todo lo que le sucede tiene una razón subyacente, que todas las calamidades están presentes por algún propósito y por ende deben ser aceptadas. La pregunta de los gnósticos es siempre la siguiente: ¿cómo un Dios omnipotente permite el mal? Tiene que ser porque lo desea, pues de lo contrario no sería omnipotente. Cuestionamiento muy sacado de la manga para insultar a Dios, y es que repiten el mismo problema de siempre. Mezclan a Ra, el Creador, con Dios Todopoderoso, cuando uno y el otro tienen diferentes funciones dentro del orden cósmico. En el momento en que el Absoluto forma el universo como entidad mixta, y a Ra, siendo igual de mixto, también contenía la maldad. No se le puede pedir a Ra que sea omnipotente, pues al ser una entidad solo creadora, no puede obrar milagros para que te vaya mejor en la vida. Creer en Ra es entender su parte dual y aceptarla. Los payos han intentado con su religión separar esta entidad dual y volverla solo masculina, desarraigando de la parte femenina. Esto se debe a que mezclaron a Ra con Dios Todopoderoso, el controlador de Ra. Pero en sí, solo son parte de las falsedades payas al conformar sus religiones. De esta manera, han dejado en un segundo plano la entidad femenina de la creación que creó el Absoluto dentro de las entidades mixtas, ya que la entidad femenina, aunque necesaria, es lo que representaría la parte material de la creación y por lo tanto
aspectos negativos del Okamutsu. Creyeron de esta manera que, alejándose de la mujer, tendríamos una cercanía con lo absoluto. Por eso prohíben en muchas religiones a sus sacerdotes el encuentro con mujeres, creyendo que el hombre tendría un encuentro más cercano con lo divino o lo absoluto masculino al alejarse de la mujer. Todo lo que está ligado a la tierra tiene que ver con la mujer y el mundo material, que entorpece para el payo ir a lo divino espiritual. Pero esto no es así. Los Veres, al contrario, consideraban a las madres como lo más sagrado, ya que, gracias a la materia, la entidad masculina podría experimentar la unidad con lo absoluto en el encuentro sexual. Cuando la unión es perfecta para el hombre, al estar con la mujer, tiene un gozo tal como cuando era lo absoluto, o una parte de esa experiencia. Por eso, el hombre busca a la mujer, para experimentar esa unión con lo absoluto. El Vere entendió que la unión de los sexos te llevaba a lo divino, a experimentar lo que sentía lo absoluto. Los payos entonces solo desean a la entidad masculina sin darse cuenta que el absoluto cambió para poder seguir experimentando el gozo de poder interactuar con la parte femenina. Quieren experimentar el lado masculino de la creación siendo absolutamente espirituales, contradiciendo al mismo absoluto que creó esta dualidad mixta en el momento de la creación. Si el hombre se deja llevar por las religiones que separan a Ra o a lo absoluto de su parte mixta femenina, es decir, entregarse a la materia para experimentar el profundo gozo de lo absoluto, veremos hombres y mujeres frustrados con su conexión con lo real y divino. Y sí, las mujeres también sufren, ya que no experimentan la espiritualidad del encuentro, ya que para la mujer suele decirse que es un momento mágico. Y claro que lo es. El hombre representa la luz de la creación, y por eso el gozo de la mujer es más intenso. Pero ¿qué es crear las cosas desde el mal, la oscuridad, desde el Okamutsu, desde la materia? Los órdenes caóticos no brindan felicidad, ni conocimiento, ni paz. Esto lo podemos apreciar en el arte abstracto, siendo un arte que se dedica a no tener ni forma ni fondo, donde el espectador trata de darle una connotación a algo que no lo tiene. La armonía representativa en el arte troyano es un fiel respeto armónico de la entidad creadora mixta, donde existían amor, deseo y creación. Este tipo de arte abstracto está bien pagado y muy bien financiado por los humanos que siguen el aspecto negativo de la materia, alejado de la creación del Padre. Lo abstracto está en el mundo del espíritu sin la belleza de la materia, o sea, de la madre. Es que no entienden que Dios es armonía y equilibrio, nacido de esta entidad mixta. Si lo femenino es la belleza, lo masculino admira la belleza y desea poseerla. Si tu objetivo en la vida es sobreponerse al sufrimiento, el miedo, la pobreza, la degeneración, la locura y la muerte, debes entender al absoluto. La única manera de hacerlo es entender que alguna vez estuvo unido a una parte femenina fue decreciendo, y el absoluto, en su desesperación por no tener esa parte femenina, o quedándose muy poco de ella, creó el universo, y esto lo hizo desde la voluntad y el amor. Ese es el camino del Vere. Pensar, querer y crear es la acción de todos los seres vivos que han superado la ignorancia. De esta manera, te unificas con un equilibrio con tu parte mixta sin la necesidad de recurrir a la parte extrema de la misma. Espíritu y materia en perfecta armonía a través de pensar, querer y crear. Ya que el ser humano, por alguna razón, se separó, y fue para mejorar el medio que lo rodeaba en perfecto equilibrio. El mayor exponente del Dios del orden es Yaungoiko, o Dios Todopoderoso, el humano Vere que sobrepasó a Ra y lo controla, logrando así que todo lo creado por él sea perfecto. Entre sus máximas creaciones está el caballo, por ejemplo, y muchas aves del cielo, así como también la perfección del humano Vere. Dale a me gusta si les ha gustado
Suscríbete y recordad visitar mi cuenta de Patreon. Suscribirse es gratis, donde publico traducciones extras. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.